Siempre los padres vienen a las consultas y mandan esta frase que es muy clásica y dicen: no sé cómo establecer normas y límites con mis hijos. ¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy contentos. Así es. Bienvenidos. Estamos en nuestro podcast número 18. Pau, así es. Aquí con Harold Reaño. Paola Monroy, Creciendo con la familia. Y estamos muy contentos porque sabes que el día de hoy estamos tocando justamente este tema que es crucial. Así donde es. Muchos papás dicen: oye, yo no sé cómo decir poner ciertas normas que estas se puedan cumplir, pero tampoco no sé cómo dar límites porque... O sea, no sé cómo decírselos. Así es. Y de hecho esta es una pregunta. Nuestro tema de hoy es: no sé cómo establecer normas y límites con mi hijo. Así que vamos a hablar de ello algo, Pau, sobre este tema que es tan importantísimo. Claro que sí. Ustedes saben que, bueno, en las últimas décadas ya se han producido muchísimos cambios que han determinado mucho en el ambiente familiar. Así es. Y sobre todo... en la relación con los padres y los hijos. Así es. Y bueno, hay ciertas cosas que se han ido dando como mayor reconocimiento de los derechos de los menores. Sí. Y el otro es otorgarles un papel más activo en su propia educación. Esas son cosas que en este tiempo se han vuelto bastante relevantes. Bastante. De hecho, porque han ido tomando ya otro tipo de nivel, digamos, ¿no? El hecho de la participación, ¿no es cierto? Claro de que los sí. jóvenes, sí. Y bueno, han aflorado ahora otros problemas relacionados con estas formas, en las que los padres tienen que empezar a afrontarlo. Y esto es el control de sus hijos, Sí. y la supervisión de ellos. Ajá, sí. Ahora, ejercer como padres no es una tarea fácil, definitivamente no lo es. Sé que toma primeramente mucha paciencia, tiene que tomar ciertas pautas, conversar, y aun cuando las necesidades básicas importantes, como en el caso de lo que tiene que ver con la alimentación, la parte básica, el sustento en casa, también tiene que ver la crianza de ellos, que va a también incluir otros aspectos, por ejemplo, cómo educarlo en un clima de afecto, el apoyo que hay que darles, el respeto que se debe enseñar, que va a ayudarle todo esto al establecimiento de las normas y disciplinas. Sí, también va a ayudar a enseñar hábitos y estilos de vida saludables. Sí, de hecho esas relaciones de apego que son seguras, ¿no? Claro entre que ellos. sí. Y la transmisión de valores o la toma de decisiones importantes. Otro también es promover la autonomía, ¿ok?, de los hijos a medida que estos van creciendo. Ustedes saben que van cambiando con la finalidad de ¿qué? De aprender a autorregularse a sí mismos. Quiere decir de que puedan tener ellos mismos sus decisiones y que puedan sobre todo poder afrontar cualquier tipo de circunstancias. Así es. Y de hecho eso nos ayuda a ponernos en contexto sobre algo, porque cuando hablamos de estos temas siempre hay se crean disputas, ¿no?, entre los padres y los hijos, ¿no? Muchísimo. Porque de hecho dentro de eso cada uno pues de hecho quiere una parte dar algo y la otra parte también quiere vivir, digamos, tener una libertad sobre algo. Entonces de hecho los roles que son asignados, digamos, a cada ya padre, a cada primogenitor, digamos, han cambiado considerablemente en las épocas. Y te hablo de esto porque en la actualidad la mayoría de las mamás ya no se dedican exclusivamente, digamos, a la crianza de los hijos. Ya ha cambiado la contextualización muchísimo. Simplemente por una cuestión. O sea, ahorita, por ejemplo, ya muchas de ellas trabajan, ¿no? Y comparten esas labores tanto de los trabajos extras que tienen, que puedan ser incluso remotos en casa, o digamos son digamos mini full, o están en otro tipo de aspecto, o de repente entran y salen porque están distribuyendo algo desde su casa,
¿no? Entonces están como que compartiendo ese tiempo. Entonces te das cuenta que ya básicamente tienen que compaginar el trabajo fuera de casa con el que hay dentro de casa. Y el otro lado es por el lado de los padres, digamos, de los varones que tienen que proveer a casa. De hecho, ahora se les pide también, digamos, algo que puedan asumir un rol más activo en la educación de los chicos. ¿Y por qué razón? Simplemente porque tal vez por el horario que tienen es un poco más complicado que estén involucrados directamente en ello, ¿no? Claro. Entonces más se enteran, digamos, de las calificaciones, ¿no? Claro. Al final, ¿no? Más que de lo que estén partícipes en las tareas, porque tal vez por el tiempo es un poco más difícil. Entonces, de hecho, se les pide que tengan ese rol más activo en la educación y el cuidado de los hijos, más allá de ser solamente alguien que esté dando la provisión económica, ¿no? Entonces te das cuenta que han cambiado esos roles, y en el contexto también actual la sociedad también en ese aspecto social ha cambiado también. De hecho, mucho. Tenemos muchos factores en este tipo de demanda que hay actualmente con una sociedad de mucho consumismo. Claro, y tú ves ello, hay mucha generalización, digamos, de las tecnologías, ¿no? Y también de toda esta parte de la comunicación, la información que se da, incluso hay muchos modelos y hay retos que están ahorita presentes en cuanto a la socialización. Claro que sí. De hecho, tú ves cómo se pueden conectar por redes sociales, qué es lo que sucede en ciertos puntos, y los papás están un poco ahí. Yo recuerdo casos en los colegios cuando, por ejemplo, había chicos que terminaban con una chica en el tiempo de colegio y conocían a otro y por el Facebook y no querían que estén, y era todo un lío porque después iba al colegio del otro chico a generarle un tipo de discusión, quería como que pelearse y todo este asunto. Entonces te das cuenta que ya el contexto ha ido cambiando en estos tiempos. Sí. Entonces ya de hecho muchos de los principios básicos educativos se han ido incluso ya redefiniendo otra vez, se están reconsiderando y lo requieren por este tiempo, porque hay que aumentar otras cosas que están puestos como factores que están influyendo en este contexto. Claro, y debido a todo esto que está sucediendo, los cambios, muchos padres no saben qué hacer. Ven que no saben, no saben cómo actuar frente a esta situación. De hecho, que por instinto no todos actúan igual. De hecho, no todos los padres lo hacen. No lo hacen. Y ahora, y sobre todo resolver, ¿no? Resolver las nuevas problemáticas. Porque ya no son como antes, ¿no? Todo ha variado, y sobre todo tiene que ver mucho con la relación, con la educación de sus hijos. Entonces, ahora pues es un hecho que el papá siempre está buscando cómo hacerlo, pero como que en este tiempo está un poco más frenado de hecho. De la situación. Hay varias ideas de eso, de hecho, que han nacido sobre eso. Sobre ese tipo. Incluso no solamente con el aspecto, digamos, de autoridad, sino también desde más atrás, ¿no es cierto? Que sobre la crianza, la crianza de los hijos. Así es. Entonces existen pues varias ideas erróneas sobre la crianza de los menores. Pues vamos a partir acerca de lo que es la idea central de lo que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de ellos. Totalmente. Este comportamiento muchas veces es aprendido y puede modificarse también. Así es. Y bueno, a continuación vamos a presentar algunas ideas erróneas de la educación de tus hijos, ¿no? Esto es muy importante porque tal vez si tú te estás identificando en este tiempo con alguna de ellas, vas a poder captarlas y vas a poder entender y darte cuenta si estás cayendo en algo que no está bien. Así es. Una de ellas es que se dice que es mejor hacerse amigo de los hijos. Ese es un punto erróneo, ¿no? ¿Ok? Ese es el primero. El segundo, más vale un azote a tiempo. El tercero es disciplina es lo mismo que castigo. ¿Ok? 4, la culpa de cómo sean los hijos siempre lo tienen los padres. La quinta es, si un hijo nace de una determinada manera, los padres pueden influir muy poco en él. ¿Okay? Ese es un tremendo error. Ese es un súper error. 6. El niño debe tener siempre la figura de un padre y una madre.
7, cualquier conflicto entre padres e hijos es negativo. Wow. Estas son nuestras ideas, 7 ideas erróneas sobre lo que es la educación. De hecho, cuando hablamos de esto, seguramente estás entendiendo ahora lo importante que es poder situarte en el establecimiento de las pautas. Justo hablábamos de ello en el inicio y vamos a ir hacia eso ahora, Pau, porque normas y límites con la crianza de los hijos son puntos importantes. Vamos a definir lo que son las normas. Las normas, de hecho, son siempre reglas o pautas, ¿bien? Tienen que, de hecho, ajustarse, bien, a las conductas de los menores con el objetivo de que tú puedas organizarlo, y no solamente organizarlo, sino también puedan ser reguladas, bien, porque esa organización y esa regulación van a ayudar mucho en su comportamiento. Eso es una norma. Ahora, los límites lo que te van a dar es básicamente indicadores, bien, de cómo y están las cosas, de dónde hasta dónde deben de llegar. Ese es un límite. Tú has hablado, seguramente en el colegio has escuchado de límites territoriales, de un límite de una distancia determinada de un distrito a otro. Entonces tú sabes que desde aquí hasta aquí son cosas que se establecen y definitivamente se puede llegar en cualquier situación determinada a eso. Entonces, dicho sea de paso, cuando tenemos esto, hay normas y hay principios generales que todos nosotros tenemos y permanecen. Por ejemplo, yo no voy a estar pues viniendo y respondiéndole de manera agresiva a todo el mundo. O sea, eso por ejemplo es una norma de convivencia. O sea, olvídalo, tenemos que andar tranquilamente respondiendo. Claro, a nadie le gusta que le respondan de manera agresiva y a ti tampoco te gustaría que lo hagan. Entonces, básicamente hay principios y normas que siempre son generales y permanentes. Por ejemplo, hay normas que han de ser siempre adoptadas según la edad también y a la etapa evolutiva de tu hijo. De hecho, un punto es, por ejemplo, que le digas, oye, ¿a qué hora vas a volver a casa? Eso no le vas a decir cuando tiene 2 años, ¿no? O sea, ya obviamente ya cuando es un adolescente y está saliendo ya, digamos, a las reuniones, ¿no? Claro. Oye, sí. o de repente ya está yendo a la universidad y le vas a preguntar, pues, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Ahora, otro punto, por ejemplo, si están chicos, sí, ¿no? Es como que a qué hora ya es hora de irse a dormir, porque los chicos tienen que hacer, hay por ejemplo, me acuerdo varias personas que te dicen, no, mis hijos se acuestan a las 9 de la noche, sí, ¿no? Entonces ya están establecidas las horas. Entonces esas cosas dependen mucho la etapa de el que estén viviendo tus hijos, la edad. Quiero que notes algo, eso como una nota especial. En no pocas ocasiones las normas deben ser flexibles y pueden cambiar en la medida que la situación lo exija. Bien, ¿y por qué? Porque la norma tiene que ser algo que sea permanente. Bien, claro, hay que ser flexibles, como te dije, según los ejemplos. Obviamente vas a estar viendo cómo va pasando el proceso. Bien, entonces hay algo que es vital en esto. Hay normas que son básicas. Bien, una de ellas son necesarias. ¿Por qué? Porque las normas facilitan mucho a la convivencia con los demás. Bien, y son importantes. Por ejemplo, una forma de poder salvaguardar el derecho de alguien, por ejemplo, y que tú respetes también a otros, el derecho hacia otros, ¿no? Por ejemplo, un miembro de tu familia en casa está estudiando para un examen. Entonces, digamos tu hija está estudiando ahorita y tu hijo menor de repente agarra y está con un amigo y ponen a toda la volumen tipo Black or White de Michael Jackson, ¿no? Sí. ¿No? Y que revienta toda la casa y sabes que está con todo el volumen alto y la chica está estudiando. Entonces, por una cuestión de salvaguardar el derecho también de otros, es que obviamente pues baje la música para que pueda haber. Es una norma de convivencia que puedes hacer. Otro tipo, por ejemplo, de una razón que puede existir también es una razón física, ¿bien? Y una razón psicológica. Por ejemplo, tienes que dormir horas que son determinadas, ¿bien? Porque eso te va a ayudar en tu recuperación. También estar, digamos, durante un tiempo determinado en el computador. Vas a jugar, perfecto, pero solamente tienes media hora.
¿no? O, por ejemplo, en el tablet, también tantos tiempos, ¿no? O en el celular, también tanto tiempo. Eso ayuda mucho. O también existe otros que sean por razones de seguridad. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué cosa? A esas horas no vas a salir a la calle, ¿no? Claro. O sea, hay horas determinadas para salir. Tal vez, ¿por qué? Porque el lugar donde de repente vives o donde hay que transitar es peligroso. Es solo. De repente se ha reportado que son zonas rojas, ¿no? Entonces es complicado. O de repente ir a determinados sitios también, ¿no? Entonces requieren que haya un acompañamiento tal vez de tu parte. Y entonces lo que queremos darte en ese tiempo es algo importante. Y ahora quiero darte unos tips para que Paola va a nombrarte unas pautas importantes dentro del establecimiento de las normas y de los límites. Bien, un tip que te puedo dar es que las normas tienen que interiorizarse. ¿Bien? Claro que sí. Y tienen que también respetarse con frecuencia, ¿bien? Sobre todo si van a cumplir una serie de condiciones. Porque, por ejemplo, una de esas cosas que te van a ayudar mucho a establecer es que las normas tienen que ser razonadas, ¿bien? Porque los niños, de hecho, siempre acatan mejor una norma cuando tú la explicas, cuando los niños entienden el porqué, o sea, tú le haces notar el porqué, porque si no, de hecho, no reaccionan de la misma manera. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes decir, no puedes ir a ese lugar porque puede ser peligroso. Ahora, si tú no das una razón, tú puedes decir, no puedes ir a ese lugar solo porque lo digo yo. O no puedes ir a ese lugar solo porque no y ya está. Eso no tiene ninguna razón fundamentada, no explica absolutamente nada. Entonces, obviamente va a causar una alteración y va a provocar rebeldía en los chicos. Claro que sí. Entonces, cuando expliques algo, da una razón adecuada para ello. Otra, también las normas tienen que ser sensatas y tienen que ser justas. ¿Por qué? Porque van a facilitar que sean obedecidas. Es así de sencillo. Así que no te estés complicando tanto sacándole la raíz cuadrada porque tiene que ser de una manera u otra. Para que sean obedecidas, tienen que ser justas y tienen que ser sensatas. Cuando no son justas, no se van a interiorizar. Créeme que no va a suceder eso, no se van a obedecer y el menor siempre actuará a escondidas. Se va a escapar, a tal hora cruzo, a tal hora me voy, a tal hora hago eso cuando no están ellos. Bien, entonces ocurre eso. También los chicos pueden participar y expresarse a la hora de establecer también las normas. Importante, ¿por qué? Porque si la norma se percibe a veces como impuesta desde afuera, ¿no? Es como que ellos se van a comenzar a rebelar contra ellas porque dicen, no, ¿por qué? Y esto. Y a veces los papás cometen el error y dicen, no, es que yo lo digo porque así lo digo yo y porque yo soy tu madre. Olvídalo, o sea, esos no son argumentos razonables. Explica primero, ¿bien? Un punto más, un tip más antes de las pautas y de ello, que se obedezcan mejor las normas claramente definidas. O sea, sí. Cuando las normas, por ejemplo, cuando un papá da una norma y es rota por otro miembro de la familia, como normalmente ocurre en una casa o la gran mayoría de veces, justamente porque los esposos no se comunican, ¿qué es lo que sucede? Las normas quedan así ambiguas, entonces cambian continuamente y cuando cambian producen inseguridad en el entorno y producen inseguridad e incertidumbre. Entonces un niño va a comenzar a crecer en ese ambiente y va a ser mucho más difícil que pueda seguir una norma que pueda estar establecida en otro entorno, cuando en casa no aprendió ello. Así es, interesante todo lo que Harold el día de hoy está aportando.
Realmente te va a ayudar muchísimo toda la data que te está dando, porque nosotros en este tiempo, como decimos, ha cambiado muchísimo y necesitamos herramientas que puedan funcionar en nuestro hogar. Así que si te está gustando este día de hoy, hasta aquí estamos llegando contigo. Suscríbete, ya sabes, toca la campanita, danos like y comparte todo esto con las personas que tú estás pensando ayudarles. Bien, entonces vamos ahora con las pautas. Vamos a dar 4 pautas importantes para que tú puedas establecer, papá, en casa tus normas y tus límites con tus hijos. Importantísimo. Bien, hay 4 pautas que te vamos a dar. La primera es: cuando tú hagas tus pautas y tus límites, tienes que primero dar razones, ¿bien? Por las cuales tú estás estableciendo las normas. No digas, no, yo hago esto porque yo quiero, no, o porque soy tu papá. No, sino tienes que dar razones para que podamos de esa manera tener un buen consolidado con ellos y ellos sepan la razón por la cual tú estás estableciéndolo. Segundo, definir las normas claramente y recordarlas también periódicamente, ¿no? Es muy importante que tú definas claramente lo que tú quieres dar a conocer. No hay que hacer muchas cosas, porque a veces dices, voy a hacer 50 reglas. No, tienes que ser algo muy específico y muy directo de algunas cosas que tú necesitas, como que para poder calibrar, podríamos decir, el ambiente, ¿no? Y también eso ayuda a que el lenguaje también que utilices sea entendible. Así es. No sea entendible. Hay una mejor comunicación. Si te manejas, das el concepto y te manejas bien dando un ejemplo para explicar, entonces brinda también el ejemplo para que pueda ser claro. Y tenemos una tercera: informar explícitamente sobre cuáles son esas normas básicas. Sería genial que tú puedas tener tus 3 o 4 normas, puedes pegarlo, ponerles un letrerito bonito, o puedes ponerlo de repente en un cuadro, ¿no? Y sería genial, porque esos serían tus principios, podríamos decir, son tus principales normas que tú quieres que sean los ejes de tu casa, ¿no? Así es. Y el cuarto es plantear las normas en sentido positivo, ¿ok? Más que negativo, que siempre de forma, digamos así, desafiante, ¿no? Así es, ¿no? Siempre hay que también tener cuidado el lenguaje que utilizamos, ¿no? Porque es muy importante que uno tiene que estar, si queremos cambiar algo para bien, tiene que tener un lenguaje positivo siempre. Hay que dar, por ejemplo, un ejemplo, digamos, para que tengas claro sobre eso. Digamos, tú le dices a tu hijo, tú quieres que tu hijo haga las tareas. Digamos que esa es la finalidad, digamos. Entonces no le vas a decir, por ejemplo, así, ¿no? ¿Sabes qué cosa? Haz tus tareas porque tienes que hacerlas, pues, ¿no? Y así es porque estás estudiando, pues ya tienes que hacerlas porque tienes que hacerlas, porque yo te digo que las hagas, si no te va a caer. O sea, olvídalo. Simplemente puedes decir esto: qué bueno que hagas tus tareas. ¿O por qué tienes que hacer tus tareas? Porque con ello vas a aprender más. Y eso va a ayudarte mucho para calificarte. Sobre todo, si digamos, el chico ya ha venido 2 bimestres tal vez mal. Y te toca un tercero y un cuarto y ya acaba el año. Entonces de repente tú ves que en el tercero está ya medio tambaleando. Entonces refuérzale de manera positiva. De eso justamente requiere el mensaje. Así que si el día de hoy te ha estado añadiendo de valor toda esta información que te damos con mucho esfuerzo y con mucho cariño, dale like, suscríbete, toca la campanita y comparte este contenido con otras personas. Te vamos a dejar ahí nuestro correo para que estés en contacto con nosotros, y también puedes escribirnos en los comentarios del video. Así que cuídate muchísimo y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, chao.